del quinto grado de secundaria. En esta oportunidad voy a explicar la actividad número 2. Analizamos el costo para preservar nuestra salud como país. Según la experiencia de aprendizaje, esta sería la actividad 6, ¿no? El propósito de esta actividad es modelarán con funciones lineales las relaciones de precio-demanda y precio-oferta de un producto. Para ello usarán los datos del consumo de oxígeno medicinal, que actualmente es vital para la recuperación de infección por la COVID-19. La competencia que se va a trabajar es resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, que hace relación al área de la matemática, que es el álgebra. Bien, vamos a empezar leyendo la situación inicial. Nos dice, la brecha del oxígeno, un tema pendiente. En estos últimos meses nos hemos informado sobre las carencias de algunos medicamentos, equipos, oxígeno medicinal u otros, que no nos han permitido como país afrontar de manera oportuna la problemática sanitaria. En la situación que planteamos, observamos el comportamiento de la cantidad demandada del oxígeno medicinal en metros cúbicos y la cantidad ofertada, en función al precio y su variación. Nos piden responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo interpretamos la cantidad demandada de oxígeno medicinal de acuerdo al precio en el mercado? ¿Qué lectura podemos obtener sobre la cantidad ofertada del oxígeno medicinal de acuerdo al precio del mercado? ¿En qué punto guardan equilibrio tanto el precio como la cantidad adquirida de metros cúbicos de oxígeno? Si el metro cúbico de oxígeno tiene un precio de 120 soles, ¿cuál sería la cantidad demandada y cuál la ofertada en el mercado? Sustentamos nuestra respuesta. Bien, entonces en base a la información brindada en esta tabla, bien, vamos a aplicar el método de Polya para poder resolver la situación. Primero vamos a comprender la situación. ¿De qué trata la situación? Muestra el comportamiento de la cantidad demandada del oxígeno medicinal en metros cúbicos y la cantidad ofertada en función al precio y su variación, ¿verdad? En la 2 nos dice qué datos podemos identificar en la situación. Nos daban una tabla, ¿verdad? En esa tabla, ¿qué datos teníamos? Teníamos el precio por metro cúbico, la cantidad demandada y ofertada de oxígeno en metros cúbicos. Bien, en la pregunta 3 nos dice ¿qué ocurre con los precios de cada metro cúbico? La cantidad demandada y la cantidad ofertada. Bien, vamos a ver su comportamiento respecto al precio de la cantidad demandada. Hemos visto que la cantidad de demanda se observa en el consumidor o comprador, en este caso de oxígeno, ¿no? Por metro cúbico. En este caso tenemos que nos dan el precio por metro cúbico de oxígeno en soles. ¿Qué pasa cuando el precio aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con la demanda? ¿No? ¿Qué pasa con el comportamiento de los consumidores? Si el precio aumenta, la cantidad demandada va a disminuir. ¿Por qué? Como ya habíamos explicado, ¿no? Los compradores o consumidores van a comprar menos si el precio del oxígeno aumenta en el mercado, ¿verdad? Va a haber una disminución de la demanda. Pero, ¿qué pasa si el precio del oxígeno por metro cúbico disminuye? Obviamente la gente va a querer comprar más, ¿no? También por prevención, para tener de reserva en caso haya alguna emergencia. Entonces les va a convenir a ellos comprar más y aprovechar que hay una disminución en el precio, ¿no? Del oxígeno. ¿Qué relación hay entonces entre lo que es el precio y la cantidad demandada? Observamos que si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, y si el precio disminuye, aumenta. Entonces existe una relación inversamente proporcional, ¿verdad? Inversamente proporcional. Ahora vamos a analizar qué pasa con la cantidad ofertada de oxígeno medicinal por metro cúbico. Recuerden que en este caso vamos a analizarlo en el vendedor, en el que ofrece, en este caso, el oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa cuando el precio aumenta en el mercado? Obviamente el que vende el oxígeno va a querer aumentar su oferta, ¿no? Va a querer aumentar la cantidad ofertada de oxígeno que vende para que obviamente obtenga más ingresos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el precio en el mercado disminuye del oxígeno? Obviamente su cantidad que oferta del oxígeno va a disminuir. Recuerden que cuando el vendedor ofrece un producto o servicio al mercado, él hace un gasto de inversión, ¿verdad?
un gasto de capital para poder ya sea producir o comprar un producto para revenderlo al mercado, ¿no? Entonces él necesita recuperar esa inversión, ¿no? Y obviamente cuando el precio es alto en el mercado, a él le conviene aumentar su oferta para que obtenga más ingresos. En cambio, si el precio disminuye, su oferta también le conviene disminuir, ¿no? Porque no es tan rentable para él venderlo a un precio muy bajo, porque necesita recuperar lo que ha invertido, ¿verdad? Entonces, en este caso, observen, si la cantidad ofertada aumenta, si el precio aumenta, y la cantidad ofertada disminuye, si el precio disminuye. O sea, existe una relación directamente proporcional, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada? En este caso va a haber un precio de equilibrio, ¿sí? En este caso el precio va a ser el mismo, ¿sí? No va a haber variación en el precio, va a ser el mismo. Y ahí es donde se produce lo que es el punto de equilibrio, cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Bien, veamos la pregunta 4. ¿Qué nos pide resolver la situación? En este caso nos pide interpretar la relación entre la cantidad demandada y ofertada con respecto a la variación del precio y hallar el punto de equilibrio, ¿verdad? En la pregunta 5, ¿podemos predecir la cantidad demandada y ofertada considerando otros precios? ¿Qué debemos conocer para ello? Bien, en este caso sí se puede predecir la cantidad demandada y ofertada, pero debemos nosotros primero hallar la función lineal correspondiente, ¿no? Tanto a la oferta como a la demanda, para poder nosotros predecir lo que nos pide, ¿no? Que es la cantidad demandada y ofertada. Bien, chicos, entonces vamos nosotros como segundo paso a diseñar el plan o estrategia. Primero vamos a ubicar los pares ordenados en el plano cartesiano correspondiente al precio del metro cúbico del oxígeno medicinal y la demanda y la oferta, en planos cartesianos por separado. Luego vamos a rotular, vamos a nombrar todos los elementos identificados en el plano cartesiano, vamos a unir los puntos, identificamos la recta que representa tanto la oferta como la demanda. Luego vamos a determinar la ecuación de la cantidad demandada y ofertada según el precio. Determinamos el punto de equilibrio mediante el método gráfico y analítico. Y luego predecimos la cantidad demandada así como la cantidad ofertada de metros cúbicos de oxígeno y obtenemos conclusiones. Bien, entonces vamos a hacer el paso 1. ¿Sí? Vamos a ubicar en un plano cartesiano los pares ordenados relacionados a la demanda-precio y en otro plano los relacionados a la oferta-precio. Y vamos a trazar las rectas en cada caso. Bien, empecemos con la relación precio-demanda, ¿sí? Recuerden que para nosotros poder graficar la función, sí, tenemos nosotros que identificar cuál de estas dos variables va a ser mi variable dependiente e independiente para ubicar en el plano cartesiano. Recuerden que en el eje de las abscisas, que es el eje horizontal, va la variable independiente, que es el X, y en el eje vertical va la variable Y, que es dependiente. En este caso, como habíamos visto ya en la teoría, recordemos que la cantidad Q viene a ser mi variable independiente, ¿verdad? Yo lo he representado por un Q, pero también le pueden poner X, ¿no? Porque esta cantidad lo vamos a ubicar en el eje X, mi variable independiente, ¿sí? Tenemos estos valores, ya nos dan, ¿no? Y el precio, que es lo representado por el P, es mi variable dependiente. O también en el plano cartesiano se va a representar como el Y, que viene a ser el F de X, porque depende, el precio depende de la cantidad, ¿verdad? Que ya también nos dan sus valores. Hay que tener claro esto para poder ubicarlo en el plano. Y en base a ello vamos a formar los pares ordenados, ¿no? Que son X, Y, que el primero sería 400,60, el segundo 300,80 y el tercer punto 200,100. Vamos nosotros entonces a graficar la función demanda-precio, ¿sí? Demanda-precio, y ya ubicamos en el eje X y Y los valores correspondientes. Recuerden que cuando ustedes ubiquen tienen que respetar una escala, tienen que observar, ¿no? Miren, acá va 400, 300, 200 los valores de X, ¿no? Entonces yo he ido de 50 en 50. Hay que respetar una escala, ¿sí? Tiene que ir en la misma escala. Por ejemplo, aquí he tomado de 50 en 50, ¿no? Cada cuadradito representa 50 unidades.
Entonces ahí está. Y en el eje Y tenía estos valores 60, 80 y 100. Entonces acá yo he ido de 20 en 20 en el eje Y, ¿no? Y teniendo en cuenta esta escala, ya vamos a poder graficar entonces los puntos, ¿sí? Vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. Bueno, en el eje X ubicamos la cantidad y en el eje Y el precio, ¿verdad? Ahí está. Ahora vamos a ubicar los puntos, ¿sí? Los puntos. El primer punto en X 400 y en Y 60. Entonces ubicamos 400 y subimos hasta 60. Ahí estaría el primer punto. Yo le he llamado punto A 400,60. Ubiquemos el segundo punto, B, que es 300,80. X 300 sube hasta 80 en Y ahí tendríamos el punto B 300,80. El punto C está en 200 en X y sube hasta 100. Entonces ahí tenemos el punto C 200,100. ¿No? Entonces ahora sí trazamos nuestra recta, ¿sí? Y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Esta sería entonces la función demanda, ¿no? Que relaciona lo que es la cantidad con el precio, ¿no? Y para ver su comportamiento, observen acá, a medida que el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, pero a medida que el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Como ya se dijo, esto sucede porque los consumidores o compradores siempre van a preferir, ¿no? O demandan comprar más cuando el precio en el mercado es más barato, más económico, pero su demanda disminuye cuando el precio en el mercado se eleva, ¿no? Ya sea de determinado producto o servicio. Y más aún en este caso que estamos analizando, el caso del oxígeno, ¿no? Obviamente cuando la cantidad demandada es mayor en el mercado de oxígeno, cuando el precio disminuye. Pero cuando el precio aumenta, la cantidad demandada de oxígeno medicinal va a disminuir, es decir, menos personas van a comprarlo, ¿sí? Y eso sucede porque los precios están muy elevados. Pero ¿qué pasa cuando el precio del oxígeno en el mercado disminuye? Observamos que la demanda aumenta, ¿no? Y es lógico porque obviamente las personas van a preferir consumir y comprar más oxígeno cuando el precio esté más barato, más económico. De esa forma también ellos, como prevención, ¿no? Ya tienen oxígeno, ¿no? Para cualquier emergencia que se pueda presentar en este contexto de pandemia. Así es como se comporta la demanda. Esto tiene una relación inversamente proporcional, como ya vimos. Bien, ahora vamos a trabajar la relación precio-oferta, ¿no? Tenemos también los datos acá. Vamos nosotros a identificar la variable dependiente e independiente. En este caso la cantidad es mi variable independiente, que en el plano cartesiano lo vamos a ubicar en el eje X, y el precio es mi variable dependiente porque depende de la cantidad. Si ese va a ser el Y, lo vamos a ubicar en el eje Y y vamos a formar los pares ordenados, ¿sí? Ya tenemos acá los datos, ya formamos los pares ordenados y ahora vamos a construir la gráfica. En el eje X ubicamos los valores de lo que es la cantidad, ¿sí? Tenemos 180, 300 y 420. Entonces acá hemos ido de 50 en 50 y en el eje Y de 20 en 20. Vamos a ubicar los puntos. El primer punto es 180,60. Entonces vamos a ubicarlo. Sería 180 más o menos por acá, ¿no? Más o menos por acá, 180 y sube hasta 60. Ahí tendríamos el primer punto. Ahora el siguiente, 300,80. Ahí está el punto B, 300,80 y el otro punto 420, más o menos por acá, hasta 100 sube, ¿no? Tenemos ahí el punto C. Trazamos nuestra recta y esa sería la función oferta y vemos acá el comportamiento. Observen, miren, cuando el precio va aumentando, la cantidad ofertada que se analiza en lo que son los vendedores o productores va a aumentar, ¿no? Mientras va bajando el precio en el mercado, la cantidad ofertada va disminuyendo, ¿no? Por eso es que esta recta de la oferta va en descenso. Se dan cuenta, su pendiente,
su pendiente va en descenso, ¿no? Entonces, por eso se dice que en el caso de la relación oferta-precio existe una relación directamente proporcional, ¿no? Porque a medida que el precio aumenta en el mercado, la oferta también aumenta, es decir, los vendedores y productores van a producir más, van a ofrecer más su producto en el mercado. Y cuando el precio disminuye en el mercado, su oferta disminuye también. Bien, chicos, entonces, como segundo paso nos pide ahora determinar por separado la ecuación demanda y la ecuación oferta. Para ello podemos utilizar el valor de la pendiente y un punto conocido. Vamos a usar la ecuación punto pendiente. Muy bien. Vamos primero a trabajar la ecuación de la demanda. Vamos a hallar la ecuación de la demanda. Paso 1. Vamos a hallar la pendiente de la recta, ¿no? Como ya tenemos los puntos en la tabla, si ya hemos visto anteriormente que ya nos dan en la tabla los valores de la cantidad demandada y el precio, entonces vamos a usar estos valores. Vamos a tomar dos puntos cualesquiera, chicos. Por ejemplo, yo voy a tomar este y este. En este caso, como ya nos dan en la tabla 3 puntos, podemos escoger dos de ellos, ¿no? Los que ustedes deseen. Yo he escogido estos dos primeros, 400,60 y 300,80. Y voy a tomar en este caso estos dos puntos para poder hallar la pendiente, así que es muy importante. Mi punto 1 va a ser 400,60 y mi punto 2 300,80. Ahí lo he representado como x1, y1 el punto 1 y el punto 2 x2, y2 para ubicarme al momento de reemplazar en la fórmula de la pendiente, ¿no? Que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces empiezo restando primero las coordenadas en y, ¿sí? Del punto final menos las coordenadas en y del punto inicial, quedaría 80 menos 60 sobre la diferencia de las coordenadas en x, que son del punto final 300 menos 400, ¿no? 80 menos 60 es 20, 300 menos 400 es menos 100. Simplificando, voy a eliminar un 0 arriba y un 0 abajo y voy a sacar mitad de 2 y mitad de 10, ¿no? Mitad de 2, 1 y mitad de 10, 5, ¿no? Y voy a obtener como pendiente menos un quinto, porque recuerden que más entre menos es menos. Va a quedar menos un quinto, que esto equivale a menos 0,2, ¿no? Lo pueden trabajar ahí como fracción o convertirlo a decimal, como ustedes gusten. Cualquiera de las dos respuestas está muy bien. Bien, entonces en el paso 2, ya con esta información vamos nosotros a hallar la ecuación punto pendiente que nos piden hallar, ¿no? La ecuación de la demanda. Ya tenemos la pendiente y ya tenemos también puntos. Acá podemos tomar un punto cualquiera de esta tabla que ya nos dan, ¿no? Para poder reemplazar en la fórmula punto pendiente. Entonces tomamos un punto de paso de la recta. Acá tenemos, miren en la tabla, los puntos de paso, ¿no? de lo que es la función demanda. Entonces vamos a tomar uno de ellos. Por ejemplo, yo voy a tomar este, ¿no? Punto 400,60, ¿sí? Recuerden que pueden tomar cualquiera de ellos, ¿sí, chicos? Cualquiera, ustedes pueden elegir. Yo voy a trabajar con el punto 400,60 y ese va a representar mi punto x0 y y0, que es mi punto de paso, ¿sí? Ahora también necesito la pendiente. La pendiente ya la tengo, ¿no? Que es m igual menos un quinto. Entonces con estos datos voy a reemplazar yo en la ecuación punto pendiente, que ya lo sabemos, ¿verdad? La fórmula es y menos y sub 0 igual m por x menos x sub 0. Recuerden que este y este x es fijo, eso no cambia. Lo que sí voy a reemplazar es el x sub 0 y el y sub 0 y la pendiente, que acá están los datos, ¿no? Bueno, no olvidar que luego esta forma lo vamos a llevar a esta forma de ecuación, ¿no? Y igual a mx más b. Bien, reemplacemos entonces en la ecuación punto pendiente los datos que ya tenemos. Y menos y sub 0, que es 60, igual a la pendiente, que es menos un quinto, por x menos x sub 0, en este caso es 400, ¿no? Bien, resolvemos esta ecuación punto pendiente, lo vamos a llevar a esta forma, ¿sí? Entonces vamos a despejar la y. Tenemos que primero resolver en este caso la multiplicación. Vamos a bajar y menos 60 menos un quinto por x menos un quinto de x. Menos por menos más un quinto de x por 400. Quedaría 400 entre 5, ¿no? Porque miren, acá queda una multiplicación, un quinto por 400.
1 por 400, 400 sobre 5 por 1, 5. Porque recuerden que multiplicación de fracciones es de frente, no de forma horizontal. Entonces acá quedaría 400 entre 5 en esta parte. Entonces seguimos bajando. ¿Sí? Y menos 60 igual menos un quinto de x más 400 entre 5, ¿no? Acá estamos multiplicando. Y luego nos quedaría y menos 60 igual menos un quinto de x más 400 entre 5 es 80. Y ahora este menos 60 lo vamos a pasar a sumar al segundo miembro para dejar a la y solita. Va a quedar menos un quinto de x más 80, porque recuerden que siempre se bajó primero lo que ya está en el segundo miembro, que es esto. Y ahora este menos 60 que estaba en el primero pasa acá a sumar al segundo miembro y nos quedaría y igual menos un quinto de x más 80 más 60 nos quedaría más 140. Y esta sería entonces la ecuación de la demanda, ¿verdad? Entonces los mismos pasos vamos a seguir para la oferta. Bien, veamos ahora la ecuación de la oferta. Como primer paso vamos nuevamente a hallar la pendiente de la recta. Vamos a tomar dos puntos de paso de la recta o de la tabla de la función oferta, ¿no? Que hemos visto anteriormente su gráfica. Entonces acá tenemos la tabla ya ordenada. Recuerden que el x es la cantidad y el precio es el y. Vamos a nosotros tomar dos puntos cualquiera, como les digo, ¿no? Si gustan pueden tomar el segundo y el tercer punto. Yo he tomado los dos primeros, pero eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Bien, mi primer punto es 180,60 y mi segundo punto final es 300,80. Vamos a reemplazar en la fórmula de la pendiente, ¿sí? En el numerador va la resta de lo que son las coordenadas en y, del punto final menos el punto inicial. En este caso y sub 2, 80 menos y sub 1, 60. Y la diferencia de las coordenadas en x, que son 300 menos 180. Y resolviendo esta operación nos quedaría 80 menos 60 es menos 20. Sobre 300 menos 180 es 120. Simplificamos un 0 en el numerador, un 0 en el denominador. Sacamos mitad de 2, 1 mitad de 2 es 6. Nos quedaría la pendiente igual a un sexto. Bien, como segundo paso entonces vamos a hallar la ecuación punto pendiente. Porque ya tenemos por acá en la tabla los puntos y tenemos la pendiente, o sea, ya podemos aplicar esta fórmula de la ecuación punto pendiente, ¿no? Tomamos un punto, cualesquiera, por donde pase la recta, ¿no? Que acá ya tenemos en la tabla. Entonces yo voy a tomar cualquiera de ellos. Por ejemplo, voy a tomar el punto 180,60. Y ustedes me dirán, profesora, ¿puedo tomar el punto 300,80? Claro que sí, vas a llegar al mismo resultado que yo. Sí, entonces ese va a ser mi punto x sub 0 y y sub 0, mi punto de paso. Y voy a tomar la pendiente, que ya tengo acá el resultado, que es un sexto. Entonces voy a reemplazar en la ecuación punto pendiente, que es esta, y luego la vamos a llevar a esta forma, y igual a mx más b, ¿sí? Reemplacemos entonces estos datos en la ecuación punto pendiente. Sería y menos y sub 0, que acá es 60, igual a la pendiente, que es un sexto, por x menos x sub 0, que es 180. Sí, recuerden que el x y el y son fijos, lo único que cambia es el x sub 0, y sub 0 y la pendiente, ¿no? Que ya reemplacé. Ahora sí resolvamos para poder llevarlo a esta forma. Sí, vamos primero a multiplicar. En este caso nos quedaría y menos 60 igual un sexto por x, un sexto de x menos un sexto por 180, ¿verdad? Aplicamos propiedad distributiva. Y acá en esta parte vamos nosotros a multiplicar fracciones de forma horizontal. Nos quedaría y menos 60 igual un sexto de x menos 1 por 180, 180 sobre 6 por 1, 6, ¿verdad? Y nos quedaría y menos 60 igual un sexto de x menos 30. Ahora vamos nosotros a despejar la y. Este menos 60 lo tenemos que mover porque ahí nos está molestando, así que queremos dejar a la y sola, ¿sí? En el primer miembro, así que lo vamos a pasar al segundo. Nos quedará y igual, primero bajamos lo que está en el segundo miembro, que es un sexto de x menos 30, y este menos 60 que estaba en el primer miembro pasa a sumar al segundo miembro y nos quedaría y igual un sexto de x menos 30 más 60. Signos diferentes se van a restar, ¿no? Y va a llevar el signo del mayor. Va a quedar 60 menos 30, 30, pero positivo
porque lleva el signo del mayor. Y esto entonces sería la ecuación de lo que es la oferta, ¿no? Ya tenemos las dos ecuaciones. Bien, chicos, entonces voy a copiar en esta parte la ecuación de la demanda que hemos obtenido y la ecuación de la oferta. Recuerden que el X representa la cantidad de metros cúbicos de oxígeno y el Y el precio del oxígeno por metro cúbico, ¿verdad? Recuerden que el precio depende de la cantidad, por eso le hemos definido de esta manera las variables. Ahora, en el paso 3 vamos a determinar el punto de equilibrio. Mediante el método gráfico vamos a identificar el punto donde se cortan ambas rectas, ¿sí?, de la oferta y de la demanda, y a través también del método analítico vamos también a hallar el conjunto solución que viene a ser el punto, ¿no?, de donde se intersectan esas rectas. Entonces, y luego vamos a interpretar el significado de ese punto. Bien, primero vamos a hacerlo por el método gráfico. Vamos primero a formar el sistema de ecuaciones. Tenemos acá la ecuación de la demanda, que voy a llamar la ecuación 1, y la ecuación de la oferta, ¿no?, que es la ecuación 2. Ya tenemos el sistema. Como segundo paso vamos a tabular cada ecuación. Como ya tenemos cada ecuación despejada el eje Y, vamos a tabular cada uno. ¿Sí? La ecuación 1, que es la demanda, cuya ecuación es esta, vamos nosotros a dar valores para poder hallar puntos por donde va a pasar esa recta, ¿no?, y poder graficarla. Entonces vamos a hallar cuando X es 0 y cuando Y es 0, ¿sí? Y vamos a reemplazar esos valores acá en la ecuación. Cuando yo hago X0 y Y0, lo que estoy haciendo es hallar los puntos de intersección de la recta con los ejes X y Y, ¿no? Y basta con esos dos puntos, yo ya puedo graficar. Entonces vamos nosotros a hallar la intersección con el eje Y haciendo X0, ¿sí? X0. Si X es 0, reemplazando acá, nos quedaría Y igual menos un quinto por X, que es 0, más 140. Pero un quinto por 0 da 0, así que esto se elimina y queda Y igual 140. O sea que cuando X es 0, Y es 140 y se forma el punto 0,140. ¿Y qué pasa cuando Y es 0? Estamos hallando la intersección con el eje X, ¿no?, cuando Y es 0. Entonces, si Y es 0, yo reemplazo esto en la función, en la ecuación de la demanda, nos quedaría Y, que es 0, acá, igual a menos un quinto de X más 140. Este un quinto que está sumando en el segundo miembro pasa a restar al 0, ¿no?, al primer miembro. 0 menos 140 igual menos un quinto. Y este 5 que divide pasa a multiplicar, quedaría 140 por 5 igual a X. Ustedes dirán, profesor, ¿y qué he hecho con los menos? Bueno, como el menos está tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no?, y acá el 0 menos 140 da menos 140. Menos y este menos los puedo eliminar. ¿Por qué? Porque recuerden que luego es como si tuviera multiplicando por menos 1, ¿no?, toda esta ecuación, y al multiplicar por menos 1 lo hace positivo, ¿no? Entonces ya los menos desaparecieron. Nos queda solamente 140 por 5 igual a X y obtenemos 700. O sea, quiere decir que cuando Y es 0, X es 700 y se forma este punto, 700,0. Bien, y lo mismo vamos a hacer con la oferta, ¿no? Acá tenemos la ecuación, vamos a hallar los puntos cuando X es 0 y Y es sub 0. Cuando X es 0 y Y es 0, vamos a hallar la intersección con los ejes por donde pasa la recta. Si X es 0, sería Y igual un sexto por 0 más 30. Un sexto por 0 es 0 y va a quedar Y igual 30, ¿no? Entonces el primer punto por donde va a cortar la recta al eje Y va a ser en el punto 0,30. Y al eje X lo hallo haciendo Y0. Si Y es 0, tendría 0 igual a un sexto de X más 30, ¿no? Entonces, este 30 que está sumando pasa a restar al 0 y queda menos 30 igual a 6X. Menos 30 igual a un sexto de X. Ahora, este 6 que está dividiendo al X pasa a multiplicar, ¿verdad? Acá. Y nos quedaría 6 por menos 30, menos 180, igual a un X, que bueno, un X es X, ¿no? X es menos 180 entonces, cuando Y es 0. Y formamos el par menos 180,0.
Bien, en el paso 3, chicos, vamos nosotros a graficar las rectas en el plano cartesiano, ubicando los puntos encontrados y trazando las rectas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ecuación de la oferta, habíamos hallado estos puntos, ¿no? 0,30 y menos 180,0, que se ubica más o menos por acá, ¿no? Ahí está, trazamos la recta de la oferta y luego de la demanda que se intersecta en el punto 700,0 y en el punto 0,140, ¿no? Que son los puntos donde intersecta la recta a los ejes X y Y que ya hemos encontrado en las tablas anteriores. Entonces, trazando estas dos rectas de la oferta y de la demanda, se va a intersectar en este punto. Miren, este punto justamente es el punto 300,80, ¿sí? Que en las tablas anteriores que nos da la situación, vemos que ese punto es común tanto en la cantidad ofertada como en la cantidad demandada de oxígeno, ¿no? Se repite en ambas tablas. ¿Y por qué se repite? Porque precisamente ese es el punto de equilibrio, ¿no? Donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, ¿no? Y acá he colocado las ecuaciones de cada recta para poder diferenciarlas, ¿no? Bien, entonces en el paso 4 vamos a hallar el punto de equilibrio, que ya lo tenemos, ¿no? Que es este punto 300,80, que es el punto de intersección de ambas rectas de la oferta y la demanda, ¿no? Donde la oferta es igual a la demanda. La cantidad ofertada y demandada va a ser la misma, no va a ganar ni perder, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos ese valor? Que cuando el precio del oxígeno es de 80 soles, se va a comprar y vender 300 metros cúbicos de oxígeno. No gana ni pierde, recupera lo invertido. Esta es otra interpretación, pero quiere decir lo mismo. Deben comprarse y venderse 300 metros cúbicos de oxígeno para que el precio de compra y venta sea de 80, con lo cual no habrá ni ganancias ni pérdidas. Bien, chicos, ahora vamos a resolver usando un método analítico el mismo sistema de ecuaciones, ¿sí? Acá tenemos la ecuación hallada de la demanda y de la oferta. En este caso, como tenemos despejadas en ambas ecuaciones la misma variable y, nos conviene utilizar el método de igualación, ¿no? Porque vamos a igualar esta expresión que está a la derecha, ¿sí? De la ecuación de la demanda, lo vamos a igualar a la expresión de la derecha de la oferta, porque ambos representan a la misma variable. Quiere decir que estas expresiones son iguales. Entonces vamos a igualar. Como paso 1, la ecuación 1 y 2 sería menos un x sobre 5 más 140 va a ser igual a un x sobre 6 o x sobre 6 más 30 sobre 1. Yo le he puesto así, ¿no? Pero representa lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Por qué igualo solo esta parte? Porque ambos representan a esta variable y. O sea, quiere decir que esta expresión es igual que esta expresión. Sí, ahora vamos nosotros a resolver esta ecuación en el paso 2. Para resolver esta ecuación, chicos, vamos a aplicar el método de la carita feliz, ¿sí? ¿Qué consiste? Cuando tenemos fracciones que se están operando en sumas o restas, en este caso tenemos fracciones tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, ¿no? Entonces, le hemos dado por eso al 140 forma de fracción y al 30 también para poder aplicar el método de la carita feliz. Y bien, vamos a multiplicar en aspa, ¿sí? 1 por menos x más 140 por 5, 5 por 140 sobre, y vamos a multiplicar los denominadores, 5 por 1, 5, ¿no? Estamos aplicando acá el método de la carita feliz. Se le llama así porque tiene más o menos la forma, ¿no? Y tendríamos acá el primer miembro esta operación. En el segundo miembro también vamos a aplicar nuevamente la carita feliz. Un x por 1, un x más 30 por 6 sobre 6 por 1, 6, ahí está. Entonces vamos a operar acá lo que nos quedó en el numerador, menos x, 140 por 5, 700 sobre 5, y acá nos quedó un x más 30 por 6, 180 sobre 6. Un x no es obligatorio colocarlo, ¿sí? Pueden obviarlo el 1. Ahora nos quedaría menos un x más 700 sobre 5 igual a un x más 180 sobre 6.
Como tenemos acá en ambos miembros, ¿no?, dos términos fraccionarios, entonces vamos a multiplicar en aspas, ¿sí? En aspas, donde dice que quedaría entonces 6 por menos x más 700 igual a 5 por x más 180. Coloco entre paréntesis, chicos, porque acá es una expresión de dos términos. Sí, y este 6 va a afectar a todo este numerador y el 5 va a afectar a todo este numerador que está en el segundo miembro. Entonces hay que usar paréntesis para poder realizar correctamente las operaciones. 6 por menos 1x nos queda 6x, ¿no? Aplicamos distributiva. Y 6 por 700, 4200, igual 5 por x, 5x, más 5 por 180, 900. Ahora vamos a pasar las x a un miembro. En este caso para el lado izquierdo, menos 6x, este más 5 pasa a restar, menos 5x, igual nos quedó 900, este 4200 pasa a restar, si al 900 y quedaría menos 6x menos 5x, signos iguales se van a sumar y va a llevar el mismo signo y resultado. Nos queda menos 11x igual 900 menos 4200 es menos 3300, ¿no? Ahora este menos con este menos se puede simplificar, ¿sí? Lo puedo simplificar y me queda, o también si gusto lo puedo dejar ahí, ¿no? Y pasaría a dividir el menos 11 para poder despejar la x, pero igual se van a ir al final, ¿no? Se van a ir porque menos entre menos da positivo y nos va a quedar 3300 entre 11, que es 300, ¿no? Esa división, positivo. Entonces x es 300. Entonces nos faltaría simplemente hallar y, ¿no? El y lo puedo hallar reemplazando el x en cualquiera de estas dos ecuaciones, en la 1 o en la 2. Entonces yo voy a tomar, sí, voy a reemplazar el x en la ecuación 2. Generalmente se elige la ecuación más sencilla, ¿no? La que tú ves más sencilla, ahí te conviene reemplazar, pues, ¿no? Bueno, yo he elegido y cualquiera en la ecuación 2. Ahí lo voy a reemplazar el valor de x y me va a quedar, entonces la ecuación 2y es igual a 1/6 de x más 30, ¿no? 1/6 multiplica el x, ¿no? O va a quedar también x sobre 6, ¿no? Un x es igual que x, pero x ya lo tengo, es 300. 300 entre 6 más 30. ¿Cuánto es 300 entre 6? 50 más 30, y queda 80, ¿no? Y justamente ese es el punto, ¿no?, de equilibrio. Pero lo hemos hecho, este es el conjunto solución, x300, y80. Este es el conjunto solución, el punto donde se intersectan la recta de la oferta y la demanda. Bien, entonces esta es la forma algebraica a través de un método analítico en el que también se puede hallar el punto de equilibrio, ¿no? No solamente a través del método gráfico, sino también pueden usar los diferentes métodos analíticos que conocen ya, que son, en este caso hemos usado el de igualación, pero existen más métodos, ¿no? De reducción, de sustitución, de Cramer también, que ya vamos a ver más adelante. Bien, ahora en el paso 4 nos piden predecir la cantidad demandada y ofertada cuando el precio es de 120 soles por metro cúbico. Bien, ya tenemos la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta, ¿verdad? Entonces, como nos piden hallar esa cantidad demandada y ofertada cuando el precio es de 120, recordemos, ¿qué variable representa el precio? El y, ¿no? El y, que es la variable dependiente. Entonces, cuando y es 120, ¿cuánto vale x? Entonces vamos nosotros a predecir esa cantidad demandada y ofertada, porque nos piden ambas. Entonces reemplazo, ¿sí? El y ahora va a ser 120, porque nos dicen que el precio es de 120, ¿no? Vamos a reemplazar en la ecuación de la demanda. Y es 120 igual menos x sobre 5 más 140, ¿no? Entonces, este 140 yo lo voy a pasar a restar al 120 y me va a quedar 120 menos 140 igual menos x sobre 5, ¿verdad? Menos 120 menos 140 es menos 20. Signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. Y en el segundo miembro simplemente quedó menos x sobre 5. Ahora este 5 que estaba dividiendo pasa a multiplicar al menos 20. 5 por menos 20 menos 100 igual a menos x. Este menos se va con este menos, ¿no? O también
pueden pasarlo a dividir y va a quedar menos entre menos más, porque acá delante del x hay un 1, ¿no? Puede este menos 1 pasar a dividir al menos 100, pero va a quedar igual, el mismo resultado, ¿no? 100 igual a x. Quiere decir esto que cuando el precio es de 120, ¿sí?, la cantidad demandada es de 100 metros cúbicos de oxígeno. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa en la cantidad ofertada? Reemplacemos entonces este precio que es de 120, que representa el y, en la ecuación de la oferta. Nos quedaría y 120 igual 1/6 de x, o x sobre 6 más 30, ¿no? Ahora x vamos a despejar, ¿no? Entonces este 30 pasa a restar al 120 igual a 1/6 de x, ¿no? Ahora 120 menos 30 es 90. 90 igual a 1/6 de x, ¿no? Entonces este 6 que está dividiendo el x pasa a multiplicar al 90 y queda 540 igual a x. Entonces, como respuesta tenemos que cuando el precio es de 120, la cantidad ofertada en este caso es de 540 metros cúbicos. Bien, por último, chicos, vamos a responder a los retos que nos plantean las preguntas, que en base a los resultados que hemos obtenido en la parte de ejecutamos la estrategia, en base a estos resultados ustedes van a responder estas 4 preguntas, ¿no? Porque de ahí van a obtener las respuestas que ya hemos hallado realizando los procesos correspondientes, ¿no? Y luego responden estas preguntas y las preguntas de la última fase, que es reflexionamos, ¿no? Que son preguntas de análisis donde ustedes lo van a responder. Sí, chicos, muy bien. Gracias por ver este video. Cuídense mucho. Bendiciones a cada uno de ustedes.